Les voy a platicar una situación que me pasó hace unos días. Me trajeron un auto que tenía un problema un problema con el encendido. Me decían, apago el auto y no se apaga rápido. Tarda en apagarse, vibra el motor, tiembla y no se quiere apagar. Entonces cuando reviso el auto me doy cuenta que le habían adaptado un abanico eléctrico. Ese abanico eléctrico era el problema que estaba generando todo esto. ¿Por qué? Pues el abanico lo conectaron a tierra y el positivo lo conectaron a la bobina, al positivo de la bobina, con la finalidad de que al abrir el switch, al abrir la llave, se accionaba el abanico. Hasta ahí no hay ningún problema, todo suena bien. El asunto es que cuando tú cortas el flujo de electricidad de la llave, el abanico deja de funcionar como un motor eléctrico y empieza a funcionar como un generador o como un dinamo, y empieza a conducir electricidad, a generar electricidad y aventarla a la bobina. Por lo tanto, la bobina sigue electrizada unos segundos y tarda en apagarse el vehículo hasta que el abanico deja de dar vueltas, deja de aventar corriente a la bobina, pues ya se va a apagar. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues fácilmente. Aquí lo quitamos de la bobina y lo instalamos aparte con un relevador. Le instalamos un relevador. Y con esto solucionamos dos problemas, porque también le agregamos un termoswitch. Y con esto tuvimos un auto funcionando como debe ser, a la temperatura indicada, y todo quedó muy bien. Ahorita les explico cómo es que se hace esta instalación. Antes de realizar el diagrama, me gustaría comentarte, a mi punto de vista, cuándo vale la pena realizar este diagrama y esta sustitución de un relevador en algunos carros. Por ejemplo, si tu auto venía equipado con un abanico mecánico y decidiste instalarle un abanico eléctrico, pues vale la pena hacer esta instalación. Si el auto que tienes ya lo trae de fábrica el abanico eléctrico y se descompuso el sistema, lo que te recomiendo es reparar el sistema, averiguar dónde está la falla y recuperar todo ese sistema original. No hay algo mejor que eso. Entonces, si tú tomas en cuenta estos datos, tú decides cuál es la mejor decisión y en cuál es tu caso que quieres aplicarlo. Entonces, te explico brevemente. Vamos a conectar un abanico eléctrico. Un abanico eléctrico. Primero al negativo. El positivo lo vamos a conectar a este relevador que vamos a tener aquí, uno de 4 puntas. Tiene el 85, tiene 87, 86 y 30. Los pines así vienen. Entonces, el pin número 85 va conectado a tierra. El pin 30 va conectado a la batería, pero lleva un fusible. Debe llevar un fusible antes de la batería. ¿De cuántos amperes? Pues eso depende del abanico. Dependiendo de la capacidad del abanico, vas a elegir el relevador y el fusible de 30 o de 40 amperes, porque estos también llevan un amperaje. Digamos que aquí elegimos uno de 40 amperes, aquí en el fusible también pondremos uno de 40 amperes. ¿Ok? Entonces, lo que sigue es conectar el pin 86, que es el que llevará la señal para activar el relevador. Este lo vamos a obtener de un termoswitch. Un termoswitch, o sea, un bulbo térmico. ¿Para qué? Para que se accione solo cuando llega el motor a su temperatura adecuada o su temperatura óptima de operación y no esté funcionando todo el tiempo el abanico. Este termoswitch también va conectado al positivo de la batería. Pero este termoswitch
Mucha gente a veces me comenta que prefieren accionarlo por tierra, o sea, por negativo. Yo aquí te lo recomiendo que lo hagas en el positivo para que no tengas problema después de andar cambiando polaridades al relevador. Si tú utilizas el cableado correcto, utilizas el fusible correcto en amperaje y el relevador correcto, no tienes ningún problema en accionarlo con el positivo. A veces me dicen, es que se calienta, se puede quemar. Si lo haces con el cableado correcto y todo está bien en orden, no tienes por qué tener ningún problema aquí. Yo te recomiendo que lo hagas al positivo. La mayoría de los autos de fábrica, cuando tienen el sistema, vienen con positivo, con un pulso positivo. La mayoría, no todos. Entonces para mí no hay ningún problema en hacerlo así. Una vez que tienes conectado tu pulso del termoswitch, lo que queda es que cuando llegue a su temperatura va a dejar pasar el flujo de electricidad y entonces el 87 va a mandar corriente al abanico y se va a accionar. Así de fácil. 85 tierra, 30 a la batería con un fusible, 86 es el pulso positivo del termoswitch y el 87 va directo a tu abanico. Muy sencillo. ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo así? De tener un abanico controlado con un relevador. Pues como les había comentado al principio del video, al no tener un relevador mandaba electricidad al sistema. Por eso no se había apagado el auto, por eso tardaba en apagarse. Otra situación es que el motor va a estar funcionando frío si lo pones directo. Y esto te va a causar un desgaste prematuro del motor. También va a consumir más combustible porque la computadora siempre estará intentando calentar el motor. De hecho, la computadora te va a detectar que está funcionando frío. Te va a gastar más gasolina porque intenta calentarlo. Si avienta más gasolina constantemente, se van a tapar o se van a dañar tus sensores de oxígeno. También dañándose los sensores de oxígeno, se va a tapar el catalizador. Y pues obviamente si el abanico está funcionando todo el tiempo se va a desgastar muy rápido. Entonces poniendo el termoswitch que funcione solo el abanico solo cuando se llega a la temperatura de operación, va a estar apagando y encendiendo el abanico, y lo cual obviamente le va a dar mucha más vida. Entonces te recomiendo que lo hagas de esta manera sin ningún problema. Recuerda, cableado correcto, conexiones correctas, elegir el amperaje correctamente y obviamente elegir el abanico adecuado para el motor que vas a utilizar. Así de fácil. Y hasta aquí el video de hoy. Como siempre, espero que el video haya sido de su agrado, pero sobre todo de utilidad. Nos vemos en el siguiente.